Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy termina el Magical Readathon que creó G del canal Book Roast y voy a hablarles de qué libros leí. Este maratón de lectura se centró en la idea de los ALS, que son los exámenes de Hogwarts que cada estudiante tiene que pasar para poder seguir estudiando y centrarse en alguna carrera en su futuro. G del canal Book Roast creó este maratón para todos los fans de Harry Potter, porque no podemos tener suficiente de Harry Potter en nuestras vidas. Y básicamente cada materia tenía que ser representada por un libro diferente esta vez. Y vamos a ser calificados y todo muy Harry Potter. Y todos los fans nos emocionamos y creamos una lista de qué libros queríamos leer. Y esta es mi lista de los libros que yo había elegido para leer. Y básicamente lo que hice con esta lista fue esto. Y leí los libros que quise leer, los libros que se me antojaron. Entonces la lista final de los libros que sí leí fue esta. Así que voy a hablar de estos libros ahorita. Una de las reglas para este maratón de lectura era que no podías utilizar un mismo libro para dos materias diferentes. Cada materia tenía que tener su libro independiente. Y pues de hecho varios de los libros que leí sí podrían haber sido utilizados para dos materias. Así que mientras que fui leyendo los libros, fui moviéndolos de la categoría en la que los había puesto primero para poder meter otros libros que se me fueron antojando y tal vez encajaban mejor con otras materias. Para la materia de runas antiguas teníamos que elegir un libro que tuviera un símbolo en la portada. Así que elegí leer Scythe de Neil Shusterman. Este libro es en un futuro no muy lejano en el que una especie de evolución de la nube de internet, se hace cargo ahora del gobierno y de todas las enfermedades, así que ya no existen ni enfermedades, ni gobierno, ni nada malo en este mundo. Y básicamente la gente solo existe, solo vive plácidamente, sin ningún peligro en la vida, y la gente no puede morir. Así que para hacerse cargo de la sobrepoblación se creó un sistema de gente que se encarga de matar a otras personas para poder llevar un equilibrio en la vida. Este libro empieza lento, pero va escalando hasta que te deja en el final donde quieres saber más, y gracias al autor va a haber secuela y de hecho está en planes de hacerse película para este libro, que creo que va a funcionar mejor como película que como libro. Creo. Para la materia de aritmancia teníamos que elegir un libro que tuviera un número en la portada. Y yo estoy releyendo ahorita los libros de Harry Potter porque compré las versiones ilustradas. Así que leí el segundo. Y sí cuenta porque en la placa del coche tiene números. Así que sí cuenta. Y pues, bueno, Harry Potter. Obviamente amo Harry Potter. Pero las ilustraciones de este libro son hermosas. Y estoy disfrutando mucho leer Estoy disfrutando mucho leer estos libros otra vez. De hecho, el segundo es el que no me gusta tanto de toda la serie. Pero bueno, en vez de un 5 tiene 4 estrellas. Para astronomía teníamos que leer un libro que fuera ciencia ficción. Y yo escuché por primera vez un audiolibro en mi vida y ese fue Artemis de Andy Weir. Y yo estaba súper emocionada por este libro porque me encantó El Marciano, que es de Andy Weir, pero no, Artemis no me gustó. Lo único que me gustó del audiolibro fue la narración de Rosario Dawson, que me pareció muy buena narración y muy buena interpretación de los personajes con sus cambios de voz, pero la historia nunca me atrapó. Trata de una nueva colonia que habita en la luna y pues como premisa es algo que puede llamar la atención, pero no. Siento que Andy Weir debe apegarse a personajes masculinos porque la principal es una chica, pero básicamente es una chica con mente de hombre. Para la materia de cuidado de criaturas mágicas teníamos que leer un libro con criaturas mágicas, ya sea en el tema o en la portada, y para eso leí Harry Potter y el prisionero de Azkaban, versión ilustrada. Y de nuevo aquí les voy a enseñar una ilustración para ejemplificar lo hermoso que son estos libros. Y aquí tenemos al lobo. No es de pura ilustración, nada más estoy enseñándoles ilustraciones, obviamente tiene el texto, pero tenemos páginas completas, páginas dobles donde ilustra
el libro y está hermoso, muy bien, muy bonito. Para la materia de defensa contra las artes oscuras teníamos que elegir un libro con sociedades secretas o sobre sociedades secretas. Y para este escuché el audiolibro de The Harlem Charade de Natasha Anastasia Tarpley. Este es un libro sobre unos niños que tratan de averiguar qué fue lo que pasó con el abuelo de uno de ellos y en el transcurso descubren una sociedad secreta que se encarga de proteger a los habitantes de Harlem y todo se basa también alrededor de una pintura que descubren enterrada en un parque. Me pareció un buen libro, pero pues la verdad no me pareció tan relevante. Creo que lo voy a olvidar pronto. Para adivinación teníamos que elegir un libro que tuviera profecías y para este elegí They Both Die at the End de Adam Silvera. Este libro me partió el corazón y no recomiendo terminar de leerlo en el trabajo porque te va a poner a llorar y no sabes cómo ocultar eso de los demás. Como dice el título, es sobre dos chicos que van a morir y trata sobre una sociedad en la que existe este servicio en el que el día de tu muerte te llaman y te avisan que vas a morir ese día, así que prácticamente tienes que disfrutar el resto del día. Y estos dos chicos se hacen amigos a través de una aplicación que se creó justo en esta época en la que puedes encontrar a tu último amigo para pasar el día juntos. Entonces ellos se encuentran y pasan su último día juntos. Y te hace pensar qué harías tú si fueras a morir ese día y si lo supieras, porque creo que gran parte del día te la pasarías tratando de evitar morir en lugar de disfrutar tu día. Para estudios Muggles teníamos que elegir un libro de no ficción. Para este leí el libro de Iris Apfel, Accidental Icon, que es de una mujer que vive en Nueva York. Tiene unos 90 años y tiene muchísimo estilo. Toda su vida ha vivido sin seguir totalmente las normas de la moda, sino ella imponiéndolas. Pero no es ninguna diseñadora de modas, ni modelo, ni nada. Solamente es su forma de vivir. Y su fama comenzó cuando ella ya era muy grande y decidieron hacer una exposición en un museo de Nueva York exponiendo sus vestuarios y sus accesorios. Y de ahí se creó un documental de Netflix, hizo este libro, ella lo escribió. Primero leí el libro y después vi el documental. El documental es básicamente el libro, así que si quieren echarle un ojo está en Netflix. Si prefieren leerlo, lo recomiendo mucho porque también el diseño gráfico de ese libro está hermoso y los colores que utilizan, las fotos que usaron de Iris. Así que recomendaría más el libro porque aparte tiene muy buenas frases inspiracionales y pues tener el libro a la mano está más práctico si quieres volver a visitar estas frases. Para pociones teníamos que leer un libro sobre alquimia y para este leí Harry Potter y la Piedra Filosofal o The Sorcerer's Stone. ¿Este título es el de Estados Unidos o el de Inglaterra? Creo que es el de Estados Unidos. Y en Inglaterra utilizan el de The Philosopher's Stone. Pero bueno, el punto es que leí este libro que tiene alquimia con la piedra filosofal. Y aquí tenemos a Norberto. Norberto, que es Norberta. Para transfiguración teníamos que elegir un libro que tuviera cambios de forma o un gato en la portada. Y para este leí The Astonishing Color of After, del cual ya hice un video hace poco, así que les dejo el link por si quieren también ver esa reseña. Hablo más a fondo sobre este libro, pero trata de una niña que pierde a su madre y descubre que se ha convertido en un pájaro después de su muerte. Van dos materias más que leí y que son los libros que más controversia me causaron, o más bien les van a causar a ustedes tal vez. El primero fue el que escogí para herbología, en el que teníamos que elegir un libro que tuviera una referencia a la naturaleza en el título, y para eso escogí A Court of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas. Este libro no me gustó. Sé que tiene calificaciones muy altas en Goodreads y por eso me dio confianza leerlo, pero no, ¿por qué? Es como un recuento de La Bella y la Bestia,
amo La Bella y la Bestia, entonces para mí estaba vendido este libro, pero... Ok, ok, sé que es una opinión muy poco popular, pero pues no me gustó. Y las razones por las que no me gustó fueron: el primer 60% del libro no tiene nada de interés hacia mí, nadie me estaba cayendo bien, solamente había un personaje que es el amigo, ya sabes, el que normalmente te cae bien porque es el amigo que acompaña la historia y hace todo más ameno. Y, y ya, y después llegué al 60% del libro y fue donde empezaron las cosas emocionantes, entonces me alivió un poco poder leer algo así, pero después todo se volvió muy obvio. Sarah, esta autora, siento que utiliza todos los plots que se han utilizado en todos los libros y por lo mismo sabes qué es lo que va a pasar, porque nada se siente original. Y terminé este libro y de todos los personajes solo había uno que me había interesado realmente y es el que se supone que te tiene que caer mal. Entonces me costó mucho trabajo tomar el segundo, pero tomé el segundo porque lo tomé para la materia de encantamientos en el que teníamos que elegir un libro que fuera de fantasía. Esto es fantasía, así que leí el segundo libro, que es A Court of Mist and Fury, y este libro me encantó. Ya había escuchado de gente a la que no le gustaba el primer libro y el segundo sí, y a mí no me gustó el primer libro y dije, pues supongo que voy a entrar en el área gris donde hay gente a la que no le gusta el primero y el segundo sí. Y leí el segundo y gracias, porque se centra en el personaje que me había interesado del primer libro. Ok, por eso me encantó el segundo libro, porque realmente todo gira alrededor de este personaje y era lo que necesitaba desde el primer libro. Y entonces me creó mucho conflicto con esta saga porque el primer libro no me pareció nada excepcional y el segundo libro sí. Y hoy acabo de terminar de leer el tercer libro, que no fue para ninguna de las materias de los AOS, pero bueno, ya terminé la saga hasta lo que ha salido hasta este momento. Y el tercero otra vez no me gustó. Igual sí me gustó un poco más que el primero, pero no más que el segundo. Y ya no sé, se supone que van a salir otros 4 libros sobre esta saga y no tengo idea de si vaya a seguir leyéndolos. Pero bueno, continuando con el AOS Readathon. Ah, no, ya terminé. Había otra materia que era historia de la magia, pero para este teníamos que leer una ficción histórica y me gusta leer esos libros, pero no encontré ninguno que me llamara la atención ahorita. Tengo uno que acabo de comprar hace poco. Aquí está Helena de Troya, pero está gigante y no me iba a dar tiempo de terminarlo para este readathon, así que no lo leí. Y ya, esos fueron los libros que leí para este AOS Readathon. Leí 11 libros de 12 materias que había, así que creo que superé mis propias expectativas y pasé mis exámenes para poder hacer los siguientes exámenes, que son los NEWTs. No sé cuándo vaya a ser ese readathon, pero estoy súper emocionada y quiero continuar con estos exámenes. Por cierto, estoy usando mi playera color Hufflepuff porque soy una orgullosa Hufflepuff. Así que gracias G por haber creado este readathon. Me divertí muchísimo este mes leyendo y aunque no todas las lecturas fueron las mejores que he hecho, en general sentir que estaba perteneciendo a este club de fans de Harry Potter leyendo todo este mes fue algo muy bonito y me gustó mucho. Así que no puedo esperar a los NEWTs, creo que ya había dicho eso, pero bueno, ya los dejo porque creo que ya se hizo larguísimo este video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Bye.